Esta mañana quiero estar en Apocalipsis 10. Si tienen acceso a sus Biblias, vamos a hacer un estudio esta mañana de la palabra de Dios. Pero si tienen la posibilidad de tener tu Biblia abierta y leer esos pasajes que voy a estar compartiendo, quiero invitarles a acompañarme a abrir sus Biblias en el capítulo 10 de Apocalipsis. Capítulo 10 de Apocalipsis. Estoy preparando algunos mensajes. Quiero compartir algunos mensajes en este tiempo también sobre el libro de Apocalipsis. No sé cuánto vamos a poder ver, no sé. Ciertamente no tenemos que tener miedo del libro de Apocalipsis. Es un libro que nos habla mucho, como dice desde el primer versículo en el capítulo 1. Es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesús. Y más que solo un libro que puede hablar sobre los últimos tiempos, es un libro que nos revela quién es el Señor Jesús. Entonces no tenemos que tener miedo ni temor de estudiar el libro de Apocalipsis. Hay muchos pasajes, hay muchas cosas que podemos aprender de este último libro que encontramos en nuestras Biblias. Pero en Apocalipsis 10 quiero estar compartiendo este pasaje esta mañana, animarte a seguir conmigo en lo que estamos haciendo en este estudio, y voy a tratar de ver este pasaje hoy en la mañana. No sé si mañana voy a tener que continuar, pero aquí en Apocalipsis 10 vamos a leer todo este capítulo. Solo son 11 versículos, pero quiero hablarles en este mensaje sobre algunos aspectos y características de verdaderos mensajeros. En los últimos días nosotros queremos ser mensajeros del Señor, queremos ser obreros del Señor, queremos que el Señor pueda usar nuestras vidas y hablar a través de nosotros para impactar y afectar las vidas de otras personas. Pero en este pasaje es un pasaje tremendo, es un pasaje poderoso con muchos símbolos también y significados de las cosas, que nos muestra algunos aspectos hermosos y poderosos de verdaderos mensajeros. Y cualquier persona no significa que, si no somos llamados a los 5 ministerios, que no tenemos que prestar atención. Nunca voy a ser un mensajero. No, cada uno de nosotros, tal vez no vamos a ser parte de los 5 ministerios que encontramos en la palabra de Dios, pero quiero decirte que cada uno de nosotros somos llamados a ser mensajeros de la palabra de Dios. Somos llamados a compartir la palabra de Dios con los demás, o compartir con nuestra familia, o compartir con nuestros amigos, compartir con otras personas, compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, el propósito de los 5 ministerios, entonces, cuando hablo de los 5 ministerios, lo que encontramos en Efesios 4, déjame, antes de leer en Apocalipsis 10, déjame ir a este pasaje y leerte en Efesios 4, versículo 11. Mira lo que dice en Efesios 4, 11. La palabra dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Entonces, ciertamente cuando hablamos de pastores y maestros, es posible que un maestro en la palabra de Dios no sea pastor en una temporada o en su vida. Hay maestros de la palabra que enseñan la palabra que tal vez no tienen la carga de ser pastor, pero quiero decirte, cada pastor debe ser un maestro de la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, cada maestro no necesariamente va a ser pastor, pero cada pastor debe ser un maestro de la palabra. Cada pastor debe estar enseñando la palabra de Dios a las personas en la iglesia, a las ovejas, constantemente, ¿no? Entonces, el propósito de estos 5 ministerios es preparar a los santos para que la iglesia pueda hacer la obra del ministerio. Entonces, el propósito es levantar la iglesia, levantar las personas, para que las personas puedan ir a todo el mundo y hacer discípulos y hacer la obra del ministerio, ¿no? Entonces, tal vez no tienes un llamado para uno de esos 5 ministerios, o tal vez sí, pero todos somos llamados a ser mensajeros, ¿ok? Entonces, en este versículo 1, en Apocalipsis 10, es muy importante. ¿Por qué estoy hablando de mensajeros? Porque la palabra ángel
Vamos a Apocalipsis 10. Estamos en el capítulo 10 de Apocalipsis y voy a leer los 11 versículos y después vamos a hablar sobre algunos de esos principios. Versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, y cada una de esas cosas tiene revelación y significado y voy a estar compartiendo algunas de esas cosas con ustedes. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Vamos a hablar un poco de esos aspectos porque tiene una revelación hermosa. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto. Oh Dios, no sé si voy a terminar eso hoy. Tal vez mañana voy a tener que terminar, ¿no? Estoy viendo todas las cosas por compartir y es un pasaje con mucha revelación. También entonces queremos aprovechar y sacar todo el jugo de este pasaje. ¿Amén? Pero dice, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar, y su derecho sobre el mar, y dice, y su izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a los siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, en el versículo 8 aquí, y dijo, ve y toma, eso va a ser muy importante en esta enseñanza, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, es el apóstol Juan que está escribiendo aquí, fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y la comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 11 versículos aquí en Apocalipsis 10. Hay mucha revelación. No sé si has leído este pasaje antes. No sé si una vez has escuchado un estudio con respecto a este pasaje. Pero hay mucha revelación y muchas cosas que podemos ver en este pasaje. Entonces quiero empezar una vez más en el versículo 1 y empezar a hablar sobre algunos principios que encontramos en este pasaje. Una vez más el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Dios, voy a tratar de salir del primer versículo hoy. Entonces, porque hay muchas cosas para ver y profundizar en la palabra de Dios. Una vez más, toma nota. La palabra ángel significa mensajero. Está hablando de alguien que trae buenas nuevas. También hay un énfasis en un pastor, un ministro, alguien que va a compartir la palabra de Dios. Pero una vez más, no tenemos que ser parte de los 5 ministerios para compartir la palabra. Cada uno de nosotros somos mensajeros. Dios te necesita donde estás. Él te necesita como voz. Él necesita tu voz. Él necesita tus fuerzas. Él necesita usar tu vida en el lugar donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos. Tú tienes un círculo de influencia que otras personas no tienen. Entonces este mensaje, quiero decirte desde el principio, es para todos, porque todos tenemos el llamado de ser mensajeros de Dios. Todos tenemos el llamado de compartir la palabra y hablar de Jesús con las personas que están en nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a ir versículo por versículo. Vemos algunas de estas características, porque
Es un mensajero fuerte, es un mensajero que tiene muchas características y nosotros tenemos este llamado de ser mensajeros en nuestra vida donde estamos. Entonces nosotros necesitamos prestar mucha atención a las características, a los aspectos de este mensajero. Amén. Entonces una vez más, versículo 1, vi descender. Y toma nota de eso, del cielo. Vi descender del cielo, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión, como dice, vi descender. Está hablando de discernir claramente. Entonces muchos pueden estar mirando, pero no podemos discernir claramente. Queremos poder discernir. ¿Sabes? La palabra discernir es ver a través de una situación, discernir lo que está sucediendo. Tal vez una palabra que has escuchado en la iglesia del discernir o discernimiento, pero es algo que necesitamos como cuerpo de Cristo. Necesitamos más discernimiento de poder ver a través de las situaciones, las circunstancias, para discernir lo que está pasando en cualquier situación, ¿no? Es clave, es tan importante, especialmente para el ministerio. Si sí vas a estar como parte de los 5 ministerios, necesitas ese discernimiento, ¿no? Entonces tenemos que poder ver y ver claramente y tener una visión en nuestras vidas. Pero mira, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Déjame empezar con esta parte fuerte. Es un ángel. Y cuando una vez más menciono la palabra ángel, ¿de qué estoy hablando? Un mensajero. Entonces, vi otro ángel fuerte. Entonces, es un mensajero fuerte. Hermanos, es la presencia de Dios que nos da fuerzas. Queremos ser mensajeros. Creo que podemos estar de acuerdo que todos tenemos el llamado de ser mensajeros, pero ¿qué tipo de mensajeros vamos a ser? Queremos ser mensajeros, como dice aquí, un mensajero fuerte. Queremos ser mensajeros caminando en el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, espera en Jerusalén y recibiréis poder, palabra dunamis, un poder milagroso. Recibiréis poder cuando ha venido sobre ti el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a ser mejores discípulos. El Espíritu Santo nos ayuda a ser mejores mensajeros y hablar con confianza y hablar con denuedo. Por eso es tan importante recibir la segunda experiencia después de ser justificados y salvos. La segunda experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo, y cuando estudiamos la palabra de Dios con la evidencia de hablar en lenguas o la manifestación de lenguas. Es otro tema para otro día de las lenguas, pero hay una diferencia entre la manifestación de lenguas que viene con el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas que el Espíritu Santo reparte a las personas que Él quiera, que viene con interpretación. Pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo y hay la manifestación de lenguas, este bautismo nos ayuda a hablar con denuedo, con confianza. Mira el mismo ejemplo de los discípulos en Hechos 2. Antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, estaban tras puertas cerradas, estaban temerosos, con miedo, pero después de recibir el bautismo y este poder de lo que Jesús estaba hablando, después de recibir el poder del Espíritu Santo, antes estaban como temerosos, pero después ahí está Pedro, se levanta y predica está justo delante de los fariseos, confrontándoles a su cara, porque ahora tiene este poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da fuerzas para poder hablar con confianza y de nuevo, ¿no? Entonces, queremos que el poder del Espíritu Santo aumente sobre nuestras vidas, queremos llenarnos más. Ciertamente cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, pero en nuestro espíritu. Ahora queremos llenar cada área de nuestro corazón o nuestra alma con el Espíritu Santo. Y ese es el proceso de santificación en nuestras vidas, ¿no? Entonces, es un ángel fuerte, es un mensajero fuerte. Nuestras fuerzas no vienen de nosotros, nuestras fuerzas vienen de Jesús. Nuestras fuerzas vienen de la presencia de Dios. No es nuestro poder.
No es nuestro poder. Y la palabra dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Queremos crecer en autoridad en nuestras vidas, una autoridad espiritual. Pero quiero decirles, para tener autoridad en tu vida, tienes que estar bajo autoridad. Si tú quieres tener una autoridad espiritual en tu vida, tienes que estar caminando en sujeción, tienes que estar caminando bajo autoridad. Ciertamente la autoridad viene a través de la palabra de Dios, pero también la palabra de Dios nos enseña la necesidad de estar bajo pastores y tener una autoridad espiritual sobre nuestras vidas también aquí en la tierra. Obvio, todos estamos y queremos estar sujetos al Señor Jesús. Obvio, todos pensamos eso. Pero Él pone también personas en nuestras vidas, pastores, autoridades espirituales para poder guiarnos y podemos caminar en orden. Y para tener autoridad, estar bajo autoridad. Entonces estamos hablando aquí de un ángel fuerte, un ángel con esas fuerzas de caminar en el poder del Espíritu Santo, de tener autoridad en su caminar, poder y autoridad, no simplemente poder. El enemigo, hasta el enemigo puede tener un poco de poder delegado que Jesús le permite que tenga. Nunca se olviden que hasta el enemigo es un instrumento en la mano de Dios. No sé si has escuchado eso o es difícil de recibir, pero es claro en la palabra de Dios que a veces yo pensaba era esta gran lucha, ¿no? Entre Satanás y Dios. ¿Quién va a ganar? Satanás, oh Dios, no sé. ¿Quién va a ganar esta gran batalla? No hay batalla. Satanás ya ha sido vencido. Amén. Entonces en la cruz ya ha sido vencido. Yo sé que todavía nos ataca. Yo sé que todavía el enemigo viene para detenernos y retenernos y muchas veces hace un muy buen trabajo en distraernos y sacarnos del camino. Entonces el enemigo está obrando porque no quiere que estés avanzando en tu relación con el Señor Jesús, no quiere que tengas más intimidad con el Señor Jesús. Pero con respecto a quién va a ganar, ya Jesús ganó. Y siempre va a ganar, ¿no? Entonces, el enemigo, si lo puedes recibir esta mañana, aún el enemigo es una herramienta en las manos de Dios. También entonces, no puede hacer nada el enemigo sin pedirle permiso a Dios. Tú puedes ver eso en los primeros capítulos de Job, que el enemigo está delante de Dios y dice, y Dios dice, ¿no has considerado mi siervo Job? ¿No? Entonces, le da el permiso de tratar su vida. Bueno, si tienes esa pregunta, bueno, prepárate para preguntarle a Dios un día, ¿por qué has hecho eso? Y seguro Dios te va a dar una respuesta. Amén. Pero para tener autoridad, tenemos que caminar bajo autoridad. Entonces, vi descender del cielo. Sí, les dije que no vamos a salir del primer versículo hoy, ¿no? Pero dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. La palabra fuerte significa valiente, significa poderoso, significa intenso. Una vez más, estamos hablando de mensajero. Tal vez en vez de ángel voy a decir mensajero para que podamos recordar. Estamos hablando de características que necesitamos en nuestras vidas. Que si queremos ser mensajeros en los últimos tiempos, si queremos ser mensajeros preparando el camino para el Señor, como Juan el Bautista, voces clamando en el desierto. Si tú quieres preparar el camino para el Señor, si tú tienes el deseo de ser un mensajero de Dios, necesitas esas características en tu vida. Pero la palabra fuerte significa valiente, significa poderoso, significa intenso. Me gusta esta palabra intenso porque creo que como iglesia en general, como cuerpo de Cristo, no en todo lugar, gloria a Dios, pero en muchos lugares hemos perdido nuestra intensidad y desesperación y pasión por Jesús. Nos hemos vuelto religiosos, hemos caído en la trampa de la rutina de solo ir a la iglesia porque el domingo es lo que hacemos. Hemos perdido la pasión, hemos perdido la desesperación, la intensidad de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Estamos en los últimos tiempos. Creo que cada persona, si tienes un poco de esta palabra que estamos hablando de discernimiento, si tienes un poco de discernimiento, viendo lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver que estamos entrando en los últimos tiempos. Ya está empezando dolores de parto en algunas señales de los últimos tiempos que está sucediendo en todo el mundo. Entonces, estamos en una guerra. Estamos en una guerra espiritual. El enemigo está tratando de avanzar. Entonces, está tratando de cambiar y tergiversar todo
No, y hay muchos ejemplos de lo que está sucediendo. Justo ayer estaba leyendo un artículo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya han salido este ley, o lo que ha salido de los colegios ahora. En la Ciudad de México, pueden decir los niños si quieren usar pantalones o faldas. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo en el mundo y cómo estamos en todas esas cosas, cómo el enemigo está avanzando? Ahora dando la oportunidad por ley de que si un niño quiere usar falda, va con falda al colegio. Si una niña quiere usar pantalón, no, entonces, no es tanto de problema con el pantalón, pero un niño usando una falda, no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vemos que el enemigo está avanzando y muchas cosas que estamos viendo con la identidad de género y todo lo que está sucediendo en todo el mundo, donde el enemigo está tratando de tergiversar la verdad. Hermanos, no podemos separarnos de la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que edificar nuestras vidas y tener un fundamento firme en la palabra de Dios, porque estamos en una guerra y se necesita valientes. Necesitamos soldados de Jesús que se pueden levantar y pelear la buena batalla. Necesitamos ser valientes. Esa es una de las definiciones de esta palabra fuerte, que significa valientes. Vemos algunas otras características de este mensajero. Dice, vi, todavía estamos en el versículo 1, Apocalipsis 10:1, vi, y tomen nota de eso, descender del cielo. Vi descender del cielo este mensajero, ¿no? Entonces, descendiendo del cielo. Entonces, no podemos olvidar en ningún momento que nuestro ministerio principal, aunque yo he hablado de los 5 ministerios, para cada uno de nosotros, nuestro ministerio principal es ministrarle a Dios, ministrar directamente a su corazón, y llenar su corazón. Entonces, ese es el propósito y nuestro ministerio principal. Pero vemos este mensajero que desciende del cielo, o desciende de un lugar alto, o de lugares celestiales. Es un mensajero que está sentado en lugares celestiales. Está con la mente de Cristo, está pensando como Jesús piensa. Entonces está descendiendo de aquel lugar alto, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos en nuestras vidas, estar en lugares celestiales, pero tenemos que descender. Tenemos estas experiencias gloriosas en la presencia de Dios, pero también tenemos que seguir permitiendo que Dios use nuestras vidas para ministrar a los demás, para ser mensajeros. La palabra Jordán, cuando hablamos del río Jordán, en la palabra de Dios, la palabra Jordán significa descender. La palabra Jordán significa descender. Y cuando hablamos de descender, estamos hablando de humillarnos. Estamos hablando de darnos cuenta de que realmente no somos nada ni nadie. Sin la gracia, la misericordia de Dios, hermanos, no somos nada ni nadie. Entonces tenemos que descender del lugar de la presencia de Dios. Si queremos tener un mensaje poderoso, si tú quieres tener un mensaje que viene del trono de Dios, si tú quieres tener un mensaje que va a cambiar y transformar vidas, tú tienes que venir de un lugar de la presencia de Dios. Si tú tienes en un momento la oportunidad de compartir la palabra de Dios, antes de compartir, tú tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios, porque tú quieres estar en la presencia manifiesta de Dios cuando tú estás cambiando y compartiendo, porque es en este momento que la palabra va a estar transformando y cambiando las vidas de las personas. Entonces, vi descender, ¿te das cuenta? No es un mensajero orgulloso, no es un mensajero lleno de ambición, ni arrogancia, ni orgullo, porque es alguien dispuesto a humillarse. Vi descender de un lugar alto. Es alguien que está sentándose en las cosas celestiales de Dios. Mire eso más. Dice la próxima frase, envuelto en una nube. Estamos haciendo un estudio del primer versículo de Apocalipsis 10 esta mañana y voy a estar compartiendo, seguro voy a continuar el día de mañana con este pasaje aquí en Apocalipsis 10. Pero mira este otro aspecto de este mensajero. Envuelto en una nube. Envuelto en una nube. ¿Qué es lo que representa la nube? ¿Alguien? No les escucho. No, es que esto lo estoy hablando aquí. La nube representa la gloria de Dios.
envuelto en una nube. Está hablando de un mensajero completamente envuelto en la gloria de Dios. La palabra envuelto significa vestido, significa estar rodeado por la gloria de Dios. Cuando tú estudias en el Antiguo Testamento, en muchos pasajes, hermanos, podemos entender y ver que la nube representa la gloria de Dios, y es la nube de gloria que guiaba al pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, que guiaba al pueblo de Dios en el desierto. Es la nube de gloria que nos envuelve, que nos cubre, que nos está guiando, y queremos nosotros seguir la gloria. Queremos seguir la gloria, no ir por nuestro propio camino. Puedes imaginar que ahí en el desierto, si el pueblo de Israel dice, no, yo no creo que la nube sabe cuál es el mejor camino. Vamos por aquí, hermanos. ¿No? Entonces, el propósito de la nube y la gloria era guiarnos, porque Dios conoce el mejor camino. Entonces es toda una cuestión de confiar en Él, de depender de Él, de no pensar, pero que sabemos que es mejor para nosotros. ¿Cuántas veces en mi vida, me imagino que tú tienes ejemplos también, ejemplo tras ejemplo, de nosotros pensando que conocemos el mejor camino para nuestras vidas? No, eso debe ser ese mejor camino. No, estoy completamente seguro. Esa es la pareja para mí. Estoy completamente seguro que ese es el trabajo perfecto. Ese es el camino. Yo sé que esa es la carrera. Y para mirar atrás en algunos años y darnos cuenta, yo no sabía que era mejor para mí, pero Dios siempre sabe que es mejor para ti. La nube representa la nube de gloria. Si tú quieres ser un mensajero poderoso de Dios, bueno, tienes que decidir si quieres ser un mensajero poderoso de Dios. Amén. Entonces, esa es tu decisión. Pero si tú quieres ser un mensajero poderoso de Dios, vas a tener que ser un mensajero envuelto en la nube de gloria, completamente envuelto en la gloria, en la presencia de Dios. Que tú puedes ser portador de la presencia y la gloria de Dios, porque la gloria y la presencia de Dios cambia y transforma vidas, ¿no? Entonces, es el testimonio de Moisés cuando estudiamos la palabra. Él siempre quería estar en la presencia de Dios. Él entendió este principio en Éxodo 33, diciendo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. O dice en realidad, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, él entiende el propósito de estar envueltos en la gloria de Dios. Escucha este pasaje en Zacarías 2:8. En Zacarías 2, versículo 8, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca la niña de su ojo. Pero dice, tras la gloria me enviará Él a las naciones. Eso es un radio donde hablamos de las misiones, pero no podemos hablar de misiones sin hablar de ser portadores de la presencia y la gloria de Dios. Tú puedes ir a cualquier lugar en el mundo como misionero, pero ¿qué tienes para dar? Puedes dar algo en lo natural. Puedes dar un pan en lo natural a un niño que está con hambre, pero puedes darle el pan de la palabra de Dios. ¿Tienes una sustancia espiritual para darle? ¿O solo puedes dar algo en lo natural? ¿O puedes portar la presencia y cuando tú ores por ellos, la gloria de Dios viene, desciende y cambia y transforma vidas? Tras la gloria me enviará Él a las naciones. Tras la gloria somos enviados, y somos enviados con un mensaje. Para ser un mensajero, hermanos, tenemos que tener un mensaje. No queremos correr sin un mensaje. No queremos simplemente correr por correr. Queremos correr con un mensaje. Y eso significa que tenemos que sentarnos, tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que sentarnos y recibir y levantarnos como verdaderos discípulos para después cumplir la gran comisión e ir y hacer discípulos en todas las naciones.
Eso es nuestro propósito, ir a todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos a obedecer la palabra. Es nuestra misión, es la gran comisión que Dios nos ha dado, que Jesús nos ha dado. Hay formas diferentes por las cuales podemos hacerlo, pero si no estamos con este propósito de formar verdaderos discípulos, no estamos en el camino correcto, ¿no? Entonces, la gloria y la presencia de Dios es tan importante. Entonces, este mensajero tiene que ser un mensajero completamente envuelto en la presencia y la gloria de Dios. Conocer la gloria, conocer la presencia de Dios. Entender la diferencia entre la omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios. Queremos ser portadores de la presencia, porque la gloria de Dios es el tesoro más grande que hay en el mundo, ¿no? Entonces, cuando el peso de gloria, cuando la presencia manifiesta está en el lugar, está en nuestras vidas, está en la casa, está en la iglesia, es la cosa más importante. No hay precio, no hay algo más valioso que estar en la presencia y la gloria de Dios. Y yo digo a la persona todo el tiempo, es la cosa principal que debes buscar en una iglesia, que la gloria y la presencia manifiesta de Dios, el peso de la gloria de Dios está en el lugar. Si no está la presencia de Dios en la iglesia donde tú estás, ¿qué estás haciendo en aquel lugar? Necesitas estar en un lugar donde está la presencia y la gloria de Dios. Y está en muchos lugares, pero en muchos lugares también no están buscando al Señor con toda esta pasión, desesperación que hemos hablado, y han entrado en la religión o una rutina, y no hay el peso de la gloria. No hay un pueblo con pasión, no hay un pueblo clamando y buscando al Señor con toda su fuerza y con todo su corazón. Entonces tenemos que ser mensajeros envueltos, completamente envueltos en la gloria de Dios, completamente envueltos en la gloria de Dios, ¿no? Entonces, déjame leerte este pasaje en Deuteronomio 10, versículo 8. Escucha lo que dice la palabra aquí en Deuteronomio 10, 8. Deuteronomio 10, versículo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. El arca del pacto, hermanos, representa la gloria de Dios, representa la presencia de Dios. Estamos viendo aquí, en este primer versículo, que es un mensajero envuelto en una nube, envuelto en la gloria de Dios. Tienes que ser portador de la presencia y la gloria de Dios. Y dice que Dios apartó la tribu de Leví. ¿Para qué? ¿Con qué tarea? Para que, en primer lugar, llevase el arca del pacto. El arca del pacto es la gloria y la presencia de Dios. Es nuestro primer llamado, portar la presencia y la gloria de Dios. Después dice ministrarle a Él. Después dice bendecir en su nombre. Entonces, tenemos que tener la imagen de Jesús en nuestras vidas. Y tenemos que ser portadores de la presencia y la gloria de Dios. Es nuestro llamado principal, hermanos, es estar con Jesús, ministrarle a Él, sí, tenemos un ministerio a la casa de Dios, tenemos un ministerio al mundo, pero todo fluye de nuestro ministerio directamente a Él. Si tú no estás pasando tiempo a solas con Jesús, si tú no estás leyendo tu Biblia, tú estarías sorprendida de la cantidad de cristianos que nunca abren sus Biblias. Y lo he visto a veces, llegan el día domingo, y si tienen una Biblia, bueno, sé que ahora tienen celulares, amén, gloria a Dios, ok, yo amo la tecnología también, pero yo creo que debemos tener un libro, una Biblia para entender y encontrar esos pasajes, porque amén que tienes tu Biblia en tu celular, yo amo la tecnología, uso la tecnología todo el tiempo, pero cuando tengo mi programa de Biblia, yo puedo encontrar Abdías así. Pero te doy una Biblia, estoy hablando del libro de la Biblia, y dice Abdías, y vas a ir al índice, y vas a decir Abdías, y te voy a decir, encuentra Filisteos 3, y vas a decir, Filisteos, ¿dónde está Filisteos? Y no hay Filisteos, ¿te das cuenta? Entonces, tenemos que conocer dónde están esos libros. Amén. Entonces, usa tu programa, usa tu Biblia en tu celular. Amén, gloria a Dios. Pero también deberías conocer
dónde encontrar esos pasajes. Amén. Entonces, nuestro primer llamado es estar con Jesús, ¿no? Entonces es ministrarle a Él. Es lo que estaba diciendo. Si no estamos pasando tiempos a solas con Jesús, si no estamos adorando en nuestra casa, amén, entonces no vamos a estar creciendo en nuestra relación con el Señor Jesús. Entonces, tenemos este ministerio en la casa, tal vez tienes un servicio en la iglesia, estás evangelizando en la calle, amén, gloria a Dios, tenemos el ministerio al mundo, a la casa de Dios, pero si estás menospreciando tu ministerio principal, que es tu relación con Jesús, y ministrando a Él, y alabándolo, y adorándolo, y conociendo su palabra, no vas a tener un ministerio tan fuerte a la casa y al mundo, porque todo fluye de este ministerio principal que tenemos hacia nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos que ser mensajeros fuertes, valientes, tenemos que ser mensajeros que descienden del cielo, que estamos sentados en lugares celestiales, tenemos que ser mensajeros envueltos en la nube de la gloria de Dios. Y mire esta frase también, con el arco iris sobre su cabeza. Déjame ir esta parte también, esta frase. Entonces, con el arco iris sobre su cabeza. Desde Génesis a Apocalipsis podemos ver que Dios ha hecho un pacto eterno con nosotros, una promesa, un pacto con nosotros. Y vemos que el símbolo de este pacto es el arco iris. Amén. Que representa el pacto. Recuerden que cuando Noé sale del arca, ¿no? Ahí está el arco iris y Dios dice, ese es el símbolo de mi pacto, de su presencia. Del pacto eterno que Dios ha hecho con nosotros en ese símbolo del arco iris, ¿no? Entonces siempre cuando compartí sobre eso es sorprendente y puedes ver cómo la comunidad LGTB o los homosexuales cómo usan a personas este mismo arco iris como su símbolo, ¿te das cuenta? Pero el verdadero símbolo del arco iris no es la comunidad de homosexuales, es el pacto eterno de Dios. Y es más, aún cuando empiezas a estudiar un poco más, te das cuenta que el arco iris tiene 7 colores. Y si prestas atención a las banderas de los homosexuales, tiene solo 6 colores. Entonces están con un color menos, ¿no? Entonces están tratando de tergiversar, es una falsificación, están tratando de mostrar, eso es nuestro símbolo. No, es el símbolo del pacto eterno que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Entonces para ser un mensajero fuerte, tenemos que entender este pacto eterno, ¿no? Entonces tenemos que entender la revelación de la gracia y la misericordia de Dios. Y es un pacto eterno en nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que uno de los principios que necesitamos entender, bueno, es nuestra salvación, y es salvación de 3 partes. Tenemos una salvación tan grande porque es una salvación de 3 partes. Déjame tratar de darte muy rápido algo aquí, terminando el mensaje. Pero tenemos una salvación tan grande porque tenemos una salvación de 3 partes. Justificación para nuestro espíritu, cuando recibimos a Jesús. Santificación para nuestra alma. Ese es el proceso de limpieza que sucede todos los días. Y la promesa de una glorificación para el futuro. Glorificación para el futuro. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos justificados en nuestro espíritu. Tenemos nuestra salvación, oramos, confesamos nuestros pecados, y Jesús, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos da nuestra salvación, nuestra justificación y nuestra entrada al cielo. No, entonces la palabra de Dios declara, y yo sé que tal vez algunos pueden pensar diferente de esta manera, pero la palabra de Dios, y podemos ver con muchos ejemplos en eso, declara que es una salvación eterna, es una justificación eterna. Por eso tengo que explicarles las 3 partes de la salvación, porque si no entendemos eso, muchos pasajes en la palabra de Dios van a decir, ves, tienes que cuidar de tu salvación porque vas a perder tu salvación. Pero cuando entiendes que la salvación es tan grande, es una salvación de 3 partes, te das cuenta de que la justificación es un pacto eterno. ¿Por qué? Porque es un pacto entre el Padre y el Hijo. Yo no he hecho nada para ganar mi salvación con mis obras.
Y si yo no he hecho nada para ganar mi salvación con mis obras, ¿qué voy a hacer para perder esta parte de la justificación? Pero cuando decidimos, una vez que somos salvos y decidimos retroceder y olvidamos al Señor y nos apartamos del Señor, perdemos muchas cosas. Perdemos intimidad con el Señor, perdemos recompensas, perdemos coronas que Él quiere darnos, perdemos el supremo llamamiento de llegar a ser la novia de Jesús, pero no nuestra justificación, porque eso depende no de nuestras obras, eso depende de la obra de Jesús en la cruz. Y yo sé que muchas personas pueden decir, y han usado esta frase mucho, salvo, siempre salvo, ¿no? Y hablan de eso, pero en realidad muchos han dicho eso y han enseñado, bueno, ya eres salvo, haz lo que quieres. Eso es de ninguna manera lo que enseña la palabra de Dios. Aunque es un pacto eterno, una justificación eterna, tenemos que seguir adelante y tenemos que cuidar de qué parte de nuestra salvación, la santificación, la limpieza de nuestra alma que sucede cada día en nuestras vidas. Entonces necesitamos ser mensajeros con el arco iris alrededor de nuestra cabeza, con un entendimiento del pacto eterno y la salvación eterna de Dios, ¿no? Y lo que estamos perdiendo cuando dejamos de caminar con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, cuando seguimos adelante y decidimos retroceder, ¿no? Entonces, es una enseñanza. Yo sé que personas tal vez pueden tener una opinión con respecto a la salvación y lo que yo he visto en la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, he visto que es una justificación eterna. Pero cuando decidimos retroceder, perdemos muchas cosas, pero tu justificación depende no de tus obras, de la obra de Jesús en la cruz. Amén. Entonces, aunque la persona pueden decir, tal vez salvo siempre, una salvación eterna, falsa doctrina, yo podría decir y llevarles a Hebreos, donde dice que Jesús hizo un solo sacrificio para siempre, y en realidad, déjeme terminar con eso. En realidad, decir que podemos perder la justificación es pisotear y menospreciar la sangre de Jesús y decir que Jesús, tu sangre no fue suficiente para llevarme al cielo. Es decir, tu sangre era suficiente para que yo podía recibirte por un tiempo, pero si yo dejo de caminar contigo, ahora no es suficiente. La sangre de Jesús, hermanos, es suficiente para darnos una justificación eterna. Pero tenemos una gran obra en nuestras vidas en la santificación y no queremos retroceder. Tenemos una obra tan grande de santificación, de permitir nuestras vidas, de llegar al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, esas son algunas características de este mensajero. Voy a continuar con este mensaje mañana, pero déjemos repasar lo que hemos visto aquí en el capítulo 10, versículo 1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte. Tenemos que ser valientes, tenemos que descender de lugares celestiales. Tenemos que estar, si queremos ser mensajeros fuertes, tenemos que estar envueltos en una nube, en la nube de gloria. Y también tenemos que tener ese entendimiento del pacto eterno y el arco iris que representa el pacto eterno y la salvación eterna que tenemos en nuestras vidas. Mañana vamos a continuar porque ni hemos terminado el primer versículo, pero mañana vamos a seguir avanzando en este estudio de Apocalipsis capítulo 10. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, y guíanos y confirma todo en tu palabra. Tú eres el Espíritu de verdad, Señor Jesús. Tú eres el Espíritu de verdad. Y queremos recibir tu palabra cada día. Gracias por tu provisión en tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor Jesús. Y queremos conocerte más cada día. Te damos la gloria y te damos la honra. Ayúdanos hoy a tener tu imagen en nuestras vidas. Gracias por la provisión en tu palabra. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.